Las enfermedades y lesiones de oídos, nariz y garganta han aquejado a la humanidad desde su origen como consecuencia de las inclemencias del tiempo, las infecciones, los ataques de animales y las guerras. En épocas prehistóricas, la vida sedentaria y el humo del fuego dentro de las casas favorecieron el aumento de enfermedades infecciosas de vías respiratorias altas, como la sinusitis crónica. El hombre prehistórico utilizaba plantas como malvavisco, llantén, tucílago, drosera, liquen de Islandia, pino albar o flores de gordolobo para tratar cuadros respiratorios. La trepanación ya se conocía desde las edades de piedra y del bronce, y se practicaba en Egipto, Mesopotamia, Talheim, Perú y México. Se cree que la trepanación se utilizaba para tratar traumatismos y enfermedades neurológicas y psiquiátricas, es decir, del interior del cráneo, y para tratar el mal de ojo y la hechicería. En un friso egipcio de 3500 años antes de Cristo, correspondiente a la tumba de Saúra, uno de los faraones de la quinta dinastía, se esculpió la imagen del médico real llamado Sekhet-Enak, acompañado por su esposa, con un texto que dice: «Él sanó la nariz del faraón». En el papiro de Berlín, fechado entre el 1350 y el 1200 a.C., se hallan 6 recetas relacionadas con la otorrinolaringología. Y en el papiro de Smith, eminente quirúrgico, podemos encontrar el tratamiento de fractura mandibular, craneal o de tabique. En Egipto, encontramos descripciones de heridas de guerra en huesos temporales y explicaciones de cómo afectaban la capacidad para hablar y oír. En la farmacopea egipcia, de cerca de 1500 años antes de Cristo, se hallan tratamientos para tinnitus, mareo e hipoacusia. Uno de los primeros reportes escritos sobre tratamientos y cirugía de faringe proviene de Macedonia. Se cuenta que Alejandro Magno salvó la vida a un soldado que moría de asfixia, haciendo una incisión en la tráquea del hombre con la punta de su espada. Cornelio Celso fue el primero en describir una amigdalectomía en el siglo I de nuestra era. La hizo él mismo con sus propios dedos. El Sushruta Samhita contiene un tratado de otorrinolaringología, donde se reconocen 28 afecciones del oído y el método quirúrgico para la reconstrucción de la nariz mutilada. La mayor parte de las fuentes escritas para conocer la medicina prehispánica proceden de los años posteriores a la conquista española. Algunos escritos fueron redactados por indígenas que practicaban la medicina antes de la llegada de los españoles, y otros por españoles que fueron testigos presenciales de cómo se practicaba esa medicina y quienes más de una vez fueron curados con estos remedios. La paleopatología es una ciencia que estudia las enfermedades padecidas por personas o animales en la antigüedad, a través de vestigios hallados en huesos, en restos orgánicos e inmediaciones donde se hallaron los restos y en representaciones artísticas como pinturas, cerámica, frisos o documentos históricos como los códices. A través de ellos, se ha podido verificar siglos después buena parte de los datos escritos y conocer más acerca de los muchos sistemas médicos precolombinos, tales como el mexica, tlatelolca, xochimilca, acolhua, cholulteca, huejotzinca y tlaxcalteca, maya, mixteca y zapoteca, purépecha o tarasca, y los arcaicos de Cuicuilco y Tlatilco, los teotihuacanos y los toltecas. La medicina prehispánica es el resultado de 5 milenios de evolución previos al momento en que llegaron los españoles a nuestro país. Las investigaciones de historiadores, arqueólogos y antropólogos nos descubren también los remedios y terapias usados por chamanes, ticiotl y curanderos de los pueblos de Mesoamérica. En el México prehispánico, el Teixpatiani, que trataba las enfermedades oculares y que muy frecuentemente era mujer, curaba las enfermedades de ojos, oídos, nariz y garganta. Las heridas de la cara y los labios eran suturadas con cabellos. Usaban espinas de maguey muy delgadas como agujas. La herida se cubría con miel de abeja como antiséptico y cicatrizante. Refiere Fray Bernardino de Sahagún que cuando a alguien le cortaban la nariz con las filosas navajas de obsidiana que tenían las macanas, el herido debía tratar de rescatarla para que se le reimplantara. Y añade que cuando ésta se pone negra, debe extirparse y hacer otra artificialmente.
Existen registros de la época colonial, como el de Fray Diego de Landa, en su obra Relación de las Cosas de Yucatán, de 1566, que aluden a la importancia ritual y terapéutica de la trepanación craneal, ya que se recomendaba para curar la cefalea y también para tratar el dolor provocado por las tablillas usadas durante las deformaciones craneales. Entre 1575 y 1577, Fray Bernardino de Sahagún integró el Códice Florentino. Con respecto a las enfermedades y medicinas del pescuezo y garganta, Sahagún describe 5 enfermedades y sus remedios. La primera, de las paperas e hinchazones de la garganta. La segunda, cuando estuviere embarado el pescuezo, es decir, dolor de las vértebras cervicales. La tercera, la enfermedad de las sequillas de la garganta, que se refiere a que la garganta está seca. La cuarta trata sobre las postemas, es decir, la acumulación de materias extrañas e hinchazón de los tejidos en un punto determinado del cuerpo del pescuezo. Y la quinta, para la enfermedad de la tose. Hay un capítulo especial en el libro de Fray Bernardino de Sahagún que dice: cuando hay hemorragias muy serias con la nariz, tomas en la mano una piedra que se llama estet, que es un jade de color verde muy rojizo, casi como si fuera sangre semicoagulada, y teniéndola en la mano se le quita la hemorragia de la nariz. Eso ahora nos parece loquísimo, fuera de lugar, pero dice Sahagún, yo no les creí. Y un día que tuve un catarro fuerte y un problema fuerte, me estaba desangrando por la nariz y le puse todo lo que dicen en Europa que se pone, y agarré la piedra en la mano y me dejó de sangrar. Entonces no se ha vuelto a estudiar. Sí sabemos cuál es la piedra. Es muy frecuente esta piedra en la parte sur del altiplano, parte de Morelos, cerca de Chalcatzingo, toda esa zona, en Oaxaca, en Chiapas, en parte de Campeche, Tabasco. Entonces se podría estudiar. Es magnetismo. No tenemos idea, o sea, nuestra medicina tiene mucho que aprender todavía. Francisco Hernández, en su Historia de las plantas de la Nueva España, reseña el uso de la hierba llamada texachapotla, o bebedora de estornudos, de la siguiente manera. Puesta en la nariz es, y tomando por ella su vapor, cura el romadizo, sana el dolor de la cabeza, provocando estornudos y evacuando humores flemáticos por la boca, ojos y narices, lo cual el mismo autor experimentó. En el siglo XIX se sucedieron importantes avances de los conocimientos científicos en áreas como la embriología, anatomía, fisiología, patología, microbiología, antisepsia, anestesiología y radiología. La iluminación por energía eléctrica y el inicio de las inmunizaciones favorecieron la aparición de los primeros especialistas que curaban enfermedades y lesiones de ojos, oídos, nariz y garganta. Durante el siglo XIX, los clínicos y cirujanos desarrollaron habilidades diagnósticas y terapéuticas que permitieron la creación de tecnologías para explorar las diminutas y escondidas áreas anatómicas de cabeza y cuello. Se dio un gran paso cuando se tuvieron equipos para observar el tímpano, las fosas nasales, la faringe y la laringe. Con el descubrimiento de los rayos X, los otorrinolaringólogos de principios del siglo XX pudieron estudiar las imágenes del estado normal y patológico de las fosas nasales y los senos paranasales, la región otomastoidea y el peñasco, la vía aerodigestiva superior, el cuello, cráneo y el tórax. Estos significativos avances permitieron paulatinamente hacer diagnósticos topográficos y patogénicos más precisos y diseñar nuevos procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, la falta de anestesia seguía siendo un obstáculo para el progreso de la especialidad.
con el uso de la cocaína como anestésico tópico, posteriormente la anestesia general por inhalación y finalmente la anestesia por infiltración, los pioneros de la especialidad diseñaron nuevas cirugías más precisas, con menos iatrogenias y menor sufrimiento de los enfermos. La literatura de la especialidad se multiplicó en la segunda mitad del siglo XIX. Muestra de ello son los numerosos artículos y textos publicados en libros y revistas médicas, particularmente en Alemania, Francia, Inglaterra y Austria. Desde mediados del siglo XIX, muchos médicos ejercían conjuntamente la otorrinolaringología y la oftalmología. Décadas después, se separaron totalmente los oculistas de los otorrinolaringólogos como resultado del avance y proliferación del conocimiento y la tecnología en ambas especialidades. Al crecer el número de médicos dedicados a la otorrinolaringología, se fueron conformando los primeros servicios de la especialidad en los hospitales. Al poco tiempo se crearon las primeras sociedades o academias, lo que fortaleció esta disciplina conforme los conocimientos y la tecnología avanzaban. A diferencia de otras especialidades, la otorrinolaringología en México se inició tardíamente y su desarrollo fue lento. Los primeros otorrinolaringólogos mexicanos se formaron en Europa y los Estados Unidos. Federico Semelida, médico austriaco que acompañó al emperador Maximiliano a su llegada a México, publicó trabajos sobre temas otorrinolaringológicos en la Gaceta Médica de México. Semelida fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en 2 ocasiones, en 1888 y en 1892. José María Bandera, originario de Pachuca, Hidalgo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1887 y publicó algunos artículos sobre la especialidad. Se dedicó a la patología interna y a la vez se interesó en las enfermedades mentales, la oftalmología y la otorrinolaringología. Durante el siglo XIX, la medicina, y en especial la otorrinolaringología, tuvieron un gran desarrollo en Francia y luego en los Estados Unidos. Los médicos más destacados y las escuelas más reconocidas se ubicaban en Francia, Inglaterra y Alemania, y por ello los principales textos médicos estaban escritos en esos idiomas. En consecuencia, quienes aspiraban a una formación sólida y completa en medicina, estudiaban en Europa. La otorrinolaringología es una rama de la medicina, pues prácticamente que se va desarrollando por necesidades. Los primeros grupos otorrinolaringológicos, ya se comentó, fueron en Europa, la primera probablemente en Austria, y datan de mediados del siglo XIX, una especialidad como tal. Sin embargo, la evolución que se va siguiendo en América cambia probablemente un poco. La mayoría de las gentes, y hablando específicamente de México, va a ser formada en Francia y en general en Europa. El doctor Ángel Iglesias y Domínguez, profesor de la Escuela Nacional de Medicina y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, estudió en Francia y fue discípulo del notable oftalmólogo Louis-Auguste de Marais, autor de importantes obras e inventor de diversos procedimientos e instrumentos oftalmológicos como el retractor curvo, el disector de córnea y los fórceps. Al regresar a México en 1856, el doctor Iglesias presentó y usó por primera vez en nuestro país el oftalmoscopio inventado por Hermann von Helmholtz en 1851 para ver en forma ampliada el fondo del ojo de un paciente, y el laringoscopio descubierto por el profesor español de canto, don Manuel García, en 1854, para ver el funcionamiento de sus propias cuerdas vocales respirando y vocalizando. En Viena, Johann Sermack inventó el laringoscopio. Los avances tecnológicos, que sobre todo empezaron a principios del siglo XX. El problema de la especialidad es que son pequeñas cavidades muy escondidas. La primer gran problema a los que se enfrentaron los otorrinolaringólogos primogénitos fue cómo ver en estas cavidades. Piensen que no había electricidad, piensen que no había rayos X. Entonces, pues tenían métodos muy primitivos para poder ver. En la medida que apareció la electricidad, pudieron diseñar pues, instrumentos que tenían luz propia y podían ver el tímpano, las fosas nasales.
el doctor Ángel Iglesias editó en París en 1868 el libro De la laringoscopía y de sus aplicaciones a la patología y a la medicina operatoria, con un apéndice que trata de la rinoscopía. El libro lo dedicó a la Escuela de Medicina de México, en sus palabras, a la abnegación y al celo científico de sus antiguos catedráticos. Esta obra de indudable valor para la innovación y difusión de los descubrimientos clínicos y tecnológicos de la época es el primer texto mexicano de otorrinolaringología. El primer especialista en otorrinolaringología, propiamente dicho, en nuestro país fue Francisco Vázquez Gómez, quien se tituló como médico en la Escuela Nacional de Medicina en 1889. Su actividad profesional y académica fue muy significativa para el desarrollo de la especialidad. El doctor Vázquez publicó importantes artículos sobre el tema en la Gaceta Médica de México. En 1894 viajó a Europa y en París se formó como otorrinolaringólogo. A su regreso a México, fue el médico del presidente Porfirio Díaz y en 1905 ocupó la presidencia de la Academia Nacional de Medicina. En febrero de 1893 se fundó la Sociedad Mexicana de Oftalmología. En su seno se aceptaron oftalmólogos y otorrinolaringólogos, que en aquellos años eran escasos. En 1905 quedó registrada la especialidad de otorrinolaringología en el Hospital General de México. Compartía los pabellones 9 y 19 con los oftalmólogos para la atención de las enfermedades de la garganta, nariz, oreja y de los ojos. En esa época, la otorrinolaringología y oftalmología se ejercían como una sola especialidad. En 1908, el equipo estaba integrado por los doctores Salvador Quevedo y Subieta y Agustín Chacón, con el doctor Rafael Silva como jefe. Ese año ingresó el doctor Ricardo Tapia Fernández. En 1909, uno de los pabellones fue asignado a otorrinolaringología a cargo del doctor Ricardo Tapia Fernández hasta 1922 y del doctor Samuel Inclán hasta 1924. En 1926 se inauguró el pabellón 22, destinado a otorrinolaringología, a cargo del doctor José Guadalupe Vargas Lugo, quien donó parte del material. Se implementó un anfiteatro de operaciones anexo al pabellón, que además funcionaba como sala de broncoscopía y estaba dotado de aparatos para anestesia de gas y equipo completo de cirugía. El doctor Juan Andrade Pradillo fue alumno del doctor Ricardo Tapia Fernández. Estudió la especialidad con von Aiken en Berlín y Georg Portmann en Francia. Fue jefe del servicio de otorrinolaringología de 1930 a 1960. Con él se formaron numerosos especialistas y maestros de la época, como Luis Vaquero Sánchez, Ricardo Tapia Acuña, José T. Aguilera y Pedro Andrade Pradillo. En 1933 se organizaron en el Hospital General los cursos para graduados en la especialidad, con los profesores Juan Andrade Pradillo y Daniel Gurría Urgel. Posteriormente, estos cursos se impartieron anualmente y son el antecedente directo de los cursos universitarios de la especialidad. Van transcurriendo varios años, la necesidad en un momento dado hace que la enseñanza se haga más organizada y aproximadamente en el año 1933 se forma el primer curso de formación para médicos que quisieran graduarse en otorrinolaringología con el aval del Hospital General. Esos cursos tenían una duración en un principio de 6 meses. En 1942, el doctor Aquilino Villanueva estableció la primera residencia hospitalaria en México. Después se implantó la enseñanza de posgrado en todo el país. De 1938 a 1944, el servicio contó con la asistencia del doctor alemán Leo Dutch, quien hizo grandes aportaciones a la otorrinolaringología mexicana. El número de otorrinolaringólogos fue creciendo hasta ser suficiente para formar una sociedad propia. El 9 de abril de 1946 quedó constituida la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Broncoesófagología.
En 1949, el doctor Ricardo Tapia Acuña fundó la revista de la especialidad llamada Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología, publicación que ha permanecido por 63 años como órgano oficial de la sociedad. A partir de 1956, los cursos tuvieron el reconocimiento de la dirección del hospital, así como de la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor Ricardo Tapia Acuña sucedió al doctor Andrade Pradillo en la jefatura de 1960 a 1974. En 1962, a iniciativa del doctor Clemente Robles, director del hospital, se moderniza la estructura antigua del hospital y cambia a su inmueble actual. Gracias a los esfuerzos del doctor Ricardo Tapia, jefe del servicio de otorrinolaringología, se lograron cambios en el edificio para ofrecer atención a los enfermos en consulta externa, hospitalización y quirófanos. En 1954 se desarrolló una importante escuela de otorrinolaringología en el Hospital La Raza del IMSS. En 1962 se creó la residencia en otorrinolaringología en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. En el Instituto Nacional de Cardiología se estableció en los años 60 un servicio de otorrinolaringología donde se formaron nuevos especialistas. En el Hospital Infantil se creó el servicio de otorrinolaringología pediátrica. Ahí completaron su entrenamiento los médicos de la especialidad que se formaban en el Hospital General. A partir de 1963, surgió en el Centro Médico Nacional del IMSS el servicio de otorrinolaringología, que dio un gran impulso a la formación de otorrinolaringólogos. En 1967, se creó la Red Hospitalaria de Petróleos Mexicanos. En el Hospital Central de Concentración Nacional, se constituyó el servicio de otorrinolaringología. Y a partir de 1971, se inició la formación de residentes. De esta manera, se abrió un gran abanico de oportunidades formativas para los médicos interesados en este campo. Desde 1971, los cursos tienen el reconocimiento del Hospital General y la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la UNAM. La aparición de antimicrobianos disminuyó tanto la incidencia de enfermedades infecciosas, tuberculosas, laringias, broncopulmonares y ganglionares cervicales, que hubo quienes aseguraban que la otorrinolaringología desaparecería como especialidad. Es todo lo contrario. En el campo tecnológico, aparecieron audiómetros de bulbos y transistores y equipos con los que se podían medir las pérdidas auditivas con gran precisión. La posibilidad de realizar timpanometrías y medir los reflejos estapediales contribuyó al estudio preciso de la fisiología auditiva. Los auxiliares auditivos electrónicos en miniatura permitieron oír mejor a los enfermos con hipoacusias no tratables, y los implantes cocleares han beneficiado a muchos pacientes con sorderas profundas. En el decenio de 1950, la microcirugía permitió técnicas muy precisas de mínima invasión. Con ello disminuyeron las complicaciones en campos como el tratamiento de las infecciones y de la hipoacusia por otoesclerosis. También se benefició la resolución de lesiones traumáticas, la resección de los tumores, la reconstrucción anatómica y funcional de las malformaciones congénitas y las secuelas postinfecciosas del oído medio. La microcirugía pronto se aplicó al tratamiento de patologías de laringe, la cirugía nasosinusual, la oftalmología, la neurocirugía y la cirugía reconstructiva. La tomografía computarizada, el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y los estudios de medicina nuclear han permitido hacer diagnósticos con una precisión impensable hace apenas unas décadas. En especial, hablando ya de la otorrinolaringología, que es donde yo podría hablar más, pues desde luego estamos a la par ya del resto del mundo en relación a la parte de en la cirugía del cuello, en los abordajes a base de cráneo, en las cirugías endoscópicas de nariz, que inclusive a través de nariz ya es un acceso a la base del cráneo con todos estos procedimientos endoscópicos, y desde luego en toda la cirugía del oído, ¿no? En toda la cirugía del oído, donde también hemos tenido grandes adelantos, y adelantos que inclusive yo cuando inicié
la especialidad, ni en sueños pensaba que íbamos a estar en estos momentos con todo el advenimiento de todos los implantes de oído, los implantes cocleares, o sea, para los sordos profundos, en fin, una serie de cosas. En el ámbito de la oncología, las cirugías de cuello y base del cráneo, con capacidades reconstructivas cada vez mayores y más opciones en quimioterapia y radioterapia, han beneficiado a muchos enfermos. En el campo del estudio de la voz, se han perfeccionado los equipos endoscópicos, los estroboscópicos y los laboratorios. Todo ello permite diagnósticos más precisos y una mejor rehabilitación. En 1977, algunas sociedades y colegios en los diferentes estados se constituyeron en la Federación de Sociedades y Colegios de la República Mexicana. Conforme el número de especialistas fue creciendo, se vio la necesidad de crear organismos certificadores similares a los llamados boards en Estados Unidos. El 3 de febrero de 1970 se constituyó el Registro Mexicano de Certificación en Otorrinolaringología. Y en 2000, la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, SC. Este organismo está integrado por los representantes de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y representantes de la Asamblea de los Consejos de Certificación. En 1994 se inició el Programa Único de Especialidades Médicas, con 44 programas de especialización. La medicina en las próximas décadas sufrirá cambios muy importantes que enriquecerán a la otorrinolaringología en México. ¿Qué otra cosa revolucionó? Bueno, cuando aparecieron la posibilidad de hacer estudios para medir la función del oído, la audiometría. Y de ahí aparecieron un montón de tecnologías para explorar la vía auditiva y la vía del equilibrio, como fue el electronistagmógrafo, los audiómetros perfeccionados, la impedanciometría, las emisiones otoacústicas, los potenciales evocados. Todo eso nos permite hacer unos diagnósticos muy precisos. La cirugía robótica y la telecirugía es algo que está iniciándose y que seguramente en nuestro campo nos va a ayudar mucho. Hay los neuronavegadores que nos pueden informar de por dónde estamos avanzando sin lesionar áreas fundamentales que si no tuviéramos este sistema del neuronavegador podríamos lesionar fácilmente. Es otro avance tecnológico. Pero quiero insistir mucho que lo que está haciendo progresar nuestra especialidad, aparte de la tecnología, es el conocimiento básico de las enfermedades. Los nuevos otorrinolaringólogos verán enriquecida su práctica con los importantes avances en genómica, farmacogenómica, telemedicina, telecirugía, bioinformática y robótica. Los futuros especialistas requieren competencias que les permitan adaptarse a los acelerados avances en ciencia y tecnología y enfrentar los retos de una sociedad cada vez más exigente y demandante.